Saliendo de la habitación auxiliar número 1, tenemos el área de la sala comedor en buen estado, en la cual tenemos dos columnas intermedias y un pedestal en hierro en buen estado. Tenemos apagador triple de las luces LED en buen estado, funcionando. Tenemos tapaciega en la parte inferior, paredes blancas, esquineros en buen estado. Tenemos dilatación del drywall, paredes blancas. En el fondo observamos tablero de circuito, tenemos punto de televisión, toma corriente eléctrico. Aquí observamos un resane de los chazos donde estuvo el televisor. Observamos un cable en la parte inferior, marco en aluminio, marco manchado de pintura, filos en buen estado. Arriba observamos una dilatación de la pared, ventana en aluminio y vidrio, ventanas abriendo y cerrando con su respectivo seguro en buen estado. Tenemos tablero eléctrico funcionando, tenemos toma corriente eléctrico, paredes internas de la sala comedor en buen estado. Observamos dilataciones del drywall. Aquí observamos una columna la cual presenta sus esquineros, el cual se está despegando, esquinero despegado, observamos, pero no se ha caído y se encuentra en buen estado. Piso de la sala comedor en cerámica color crema en buen estado, guardaescobas completos. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio de ventilación con sus respectivos seguros funcionando, abriendo y cerrando, ventana en aluminio. De igual manera su otra columna en buen estado, sin esquinero un lado y esquinero en el otro, el cual también se está como despegando, pero el esquinero se encuentra en buen estado. Paredes blancas en buen estado, toma corrientes eléctricos. Parte superior del drywall se encuentra dilatado hacia la lámpara. Paredes y esquineros en buen estado. Tenemos esquinero, aquí esquinero un poquito levantado, pero se encuentra pegado. Esquineros en buen estado, paredes blancas. Y tenemos el área de la cocina al fondo, donde observamos toma corriente eléctricos, piso en cerámica, parte superior drywall en buen estado. El área de cocina, la cual cuenta con un mesón en resina en buen estado, enchape de cocina de flores, mosaico en buen estado, muebles superiores, muebles inferiores en buen estado. También tenemos sus respectivos luces de pasillo en buen estado y luz de cocina en buen estado. Tenemos aquí gavetero en la parte superior, el cual tiene dos gatos y nos da apertura en buen estado, dándonos acceso a la platillera en la parte superior. Y en la parte inferior también tenemos puerta abriendo con gatos en buen estado, donde también tenemos una platillera y un escurridor en buen estado. Tenemos un área de trabajo en buen estado, con sus respectivas divisiones y sus gaveteros en la parte inferior en buen estado, interior en buen estado. Tenemos el espacio de la nevera con su respectivo pollo y su enchape de fondo en buen estado. También tenemos su conexión eléctrica. Tenemos otro mesón de trabajo en el cual se encuentran los gaveteros funcionando, rieles en buen estado. Aquí tenemos cubiertera, una gaveta oculta, cubiertera, fondo de gavetas manchado. Aquí observamos la otra gavetera, fondo de gavetas manchado, gavetero en buen estado, fondo de gaveta manchado, gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. El fondo se encuentra manchado. En la parte inferior, el último gavetero se encuentra en buen estado. Igual tenemos unas manchas en el fondo de la gaveta. Y la última gaveta en buen estado. Tenemos una esportilladura de la madera que deja evidencia
También tenemos el espacio de la estufa, cual tenemos su respectiva manguera de conexión, su conexión eléctrica y su ventilación para extractor en buen estado. Tenemos llave de paso de el gas en buen estado. Tenemos una ventana en la cocina, la cual abre y cierra en buen estado, en doble sección, en buen estado, funcionando. Tenemos llave de lavamanos, de lavaplatos en buen estado, lavaplatos con rejilla plástica y rejilla en acero en buen estado. Funcionando. Ventana cerrando. Ventana segura en buen estado. Igualmente con otra ventana asegura en buen estado. Mesón en excelentes condiciones, sin manchas, tenemos una mancha, pero sin marcas grandes en el mesón. De igual manera, de este lado observamos una pequeña esportilladura, pequeñas manchitas en el mesón. Mesón en buen estado. Aquí observamos una mancha de color verde en el área de lavaplatos. Grifería en buen estado. En la parte inferior tenemos gaveteros en buen estado, sus puertas, sus bisagras funcionando. En el interior, debajo del lavaplatos, tenemos la madera manchada. Y observamos el desagüe del lavaplatos, de igual manera las conexiones de agua, bisagras y puertas en buen estado. Seguimos con la otra puerta, abriendo y cerrando suavemente, división interna en buen estado. Observamos unas manchas en la madera, interior en buen estado. Por último, tenemos un área sin cubrir en la parte del fondo, donde observamos el enchape manchado en buen estado, puertas en buen estado. También tenemos las columnas intermedias con sus respectivos esquineros en buen estado, pintadas. Observamos recorte en la parte superior con el drywall. Vemos aquí la pintura en regular estado, columna en buen estado, rodeada de igual manera la otra columna se encuentra en buen estado, pintura con sus respectivos esquineros en buen estado, funcionando en buen estado. Tenemos por este lado un baño social, el cual tenemos pared blanca en buen estado. Observamos canaleta en esta área, un recorte del rodillo en la parte superior en buen estado. Tenemos puerta en aluminio y vidrio sin llaves en buen estado, abriendo en buen estado. Tenemos en el interior piso de cerámica con rejilla de desagüe. Tenemos lavamanos con su respectivo pedestal, su grifería en buen estado, puerta jabón, toallero, conexión eléctrica. Tenemos un espejo con marco en madera en buen estado. Tenemos su respectivo segundo toallero. Tenemos el sanitario con su respectiva tapa y bizcocho
funcionando con su descarga en buen estado y tapa en buen estado. Tenemos donde iría el portapapel, que nos hace falta el tubito. También tenemos una división de baño en acrílico y aluminio en buen estado. Interior del baño se encuentra totalmente enchapado, del piso a placa. Tenemos un extractor de olores y una lámpara LED en buen estado. Observamos interior del baño social totalmente enchapado. Piso de la ducha se encuentra manchado y tenemos un porta jabón en buen estado y una ducha con su respectiva llave funcionando en buen estado. Parte posterior de la puerta en aluminio y vidrio se encuentra en buen estado. Cerradura funcionando sin llave. Por último, en el segundo piso tenemos un espacio debajo de la escalera en buen estado, escalera pintada, un pedestal metálico en buen estado. Tenemos lo que es sala comedor y al fondo tenemos una habitación o estudio, el cual se encuentra en buen estado. Tenemos puerta en madera, marco en madera, observamos algunas manchas de pintura en el marco, pero marco y canteras en buen estado. Cerrar marco, observamos una dilatación de la puerta, cerradura sin llave, cerradura de seguridad. De igual manera tenemos su respectivo apagador en buen estado. Parte posterior de la puerta tenemos manchas de pintura y en el marco interno tenemos manchas de pintura. Parte superior se observa dilatación de la cinta del drywall y la pared en todo su alrededor. Filos en buen estado, paredes manchadas de pintura. Aquí observamos un resane de un hinchazo. Interior en buen estado, apagador, toma corriente en buen estado. También tenemos paredes blancas, lámpara LED, filos en buen estado. Observamos dilatación del drywall, filos en buen estado, piso de cerámica, guardascobas en cerámica en muy buen estado. También tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando, un respectivo seguro funcionando. Apagadores eléctricos, filo de la ventana en buen estado, un poco sucio los bordes, pero los filos se encuentran en buen estado. Y en la parte superior observamos el drywall dilatado, placa de drywall en buen estado.